¿Se visualiza? Sí, doctor. Sí se puede observar. Sí. Ya, muy bien. En primer lugar, en esta clase nosotros vamos a aprender algunas cositas importantes. Vamos a poner los pilares del aprendizaje, ¿ya? En primer lugar, entender que la farmacología, igual que todas las ciencias dinámicas, ¿no? Es el producto, pues, de el aprendizaje, ¿no? Escalonado, ¿no? En medicina, yo cuando comencé a estudiar hace muchos años, no tantos, mis maestros siempre me decían que la medicina era una cadena, ¿no? A diferencia de otras especialidades, ¿no? Otras carreras, en donde se tenía pues que tener conocimientos previos, ¿no? Para comprender farmacología tenemos que haber entendido la fisiología, ¿no? Pero antes conocer la bioquímica, la biología molecular y entender, ¿no? Los mecanismos, como ahí se puede apreciar en los videos cortos, en la cual los fármacos atraviesan pues las membranas. Y en ese sentido, ¿no? Hablamos pues de la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿no? Estos dos términos de farmacocinética y farmacodinamia, ¿se escucha bien, Diana, o estoy muy bajito? Sí, doctor, sí se escucha bien. Ya. Estos dos términos son muy importantes en la farmacología, los vamos a utilizar diario en el curso y tanto en las prácticas, seminarios, ¿no? Cuando referimos a la farmacocinética, nos referimos a lo que el cuerpo, ¿no? Le hace al fármaco, ¿no? Me refiero pues al metabolismo, ¿no? Y cuando llega en el hepatocito, en el citocromo P450, ¿no? Como se pudieron visualizar en el videíto, ¿no? A propósito, esos videitos, pásalos al grupo de WhatsApp de la promoción. Ya, doctor. Y lo que hace el fármaco al cuerpo, ¿no? Ya es la farmacodinamia, ¿no? Expresado por la eliminación, pues, ¿no? De los productos tóxicos, ¿no? Entonces, a partir de la farmacodinamia, sabemos que los fármacos pueden actuar en donde, ¿no? Es la concentración más adecuada en sus tejidos dianas, ¿no? ¿Y cómo hacemos llegar a este fármaco, no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cómo hacemos llegar el fármaco? Bueno, el fármaco, para que ingrese, en principio, tiene que pasar por varias membranas, ¿ya? Tiene que pasar, ¿no? Un ratito. Ya, entonces, quedamos en que se escucha, ¿no? Diana, Cesli. Sí, doctor. Hola. Sí se escucha. Ya, entonces, estábamos hablando que para que llegue un fármaco, ¿no? Al lugar, ya sea vía tópica, ¿no? O por vía, pues, ¿no? Oral, ¿no? Tiene que atravesar. Entonces, el mecanismo que vamos a emplear, ¿no? Es el conocido, ¿no? El ADME, ¿no? En la cual el fármaco llega al torrente sanguíneo y se distribuye, ¿no? Por todo el medio, ¿no? Se va pues al hígado, ¿no? Al hepatocito, específicamente al citocromo P450, comienza a hacer su metabolismo, ¿no? Su glucuronización, ¿no? Luego a los diferentes sitios de acción, ¿no? Las membranas dianas, ¿no? Algunos pues se absorben en el estómago, algunos en el duodeno, ¿no? Dependiendo el pK, ¿no? Otras vías, otros de los depósitos, y una parte se excreta, pues, ¿no? Se elimina, ¿no? Entonces,
La farmacocinética se va a interpretar pues como la evolución temporal de todo esto, ¿ya? Y así que las concentraciones del fármaco y sus metabolitos en el organismo, así como la evolución y la respuesta farmacológica, ¿no? Entonces, dentro de los parámetros farmacocinéticos, ¿no? Tenemos pues aquí, ¿ya? La concentración plasmática, ¿no? Igual a la concentración del sitio de acción, ¿no? Entonces, ahí tenemos una curva, ¿no? Al lado izquierdo, esto lo vamos a ver con bastante detalle en el laboratorio que vamos a tener la próxima semana, ¿no? El área bajo la curva, ¿no? Entonces comienza desde el momento que, ¿no? Desde el comienzo que ingresa el fármaco, ingresa, ¿no? Y comienza a hacer su primer efecto, ¿no? Entonces ese pequeño periodo se llama periodo de latencia, ¿no? Y del momento que ya comenzó a hacer el efecto del fármaco hasta que termina su efecto, se llama la duración del efecto, ¿no? Entonces está ligado con el tiempo. Entonces la farmacocinética, ¿no? Desde el comienzo, la intensidad y la duración, ¿no? Depende pues de la concentración del fármaco, ¿no? Depende también de la afinidad a los receptores, más adelante vamos a ver eso, ¿ya? Y bueno, depende de la posología, o sea, la posología es la dosificación. Recuerden que estos conceptos ¿no? de vías de administración y forma farmacéutica es importante, ¿ya? Hay un concepto que se llama la biodisponibilidad de la absorción de los fármacos. ¿Qué quiere decir eso, no? Que los fármacos no se absorben con la misma velocidad, ¿no? Y con el mismo porcentaje de absorción por la vía oral, por la vía rectal o por la vía endovenosa, ¿no? Por la vía oral, por ejemplo, ¿no? Tiene que pasar un fenómeno de primera fase, ¿ya? En ese sentido, pues, en un promedio de 65 a 75%, ¿no? Es su biodisponibilidad. Y la dosis, el intervalo de dosificación y la duración, ¿no? Estos parámetros farmacocinéticos, ¿no? Resulta, pues, que la dosis es la concentración del fármaco expresado sobre el peso, ¿no? Del paciente, ¿no? Entonces, estos parámetros es importante, ¿ya? Porque se ajustan a la función del paciente, ¿no? Y el fármaco alcanza y mantiene concentraciones suficientes en el órgano diana, ¿ya? Que está, pues, inmerso en el proceso patológico, ¿no? Pero existen factores que modifican los efectos de los fármacos. Hay una variabilidad farmacocinética, ¿no? Tanto fisiológicos como fisiopatológicos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría que están en Huancayo, ¿no? Huancayo, pues, es una ciudad que está por los 3.000 y cuánto, Cesli, 3.200 creo, ¿no? 3.500 más, doctor. 3.400. 3.200 es, doctor. Claro, 3.200, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que ese fenómeno de la altura interviene en la biodisponibilidad de los fármacos? Claro, claro que sí, interviene, ¿ya? Entonces, resulta, ¿no? Que en las grandes alturas, ¿no? Esto ya ha sido definido, la hipoxia, ¿no? Fisiológicamente hay cambios sustanciales, ¿no? El ser el nativo residente de las grandes alturas, como lo describió, ¿no? El doctor Monge, el mal de montaña agudo, ¿no? Porque esto se diferencia del mal de montaña crónico, eso es la variante, ¿no? Entonces, hay una serie de cambios de adaptación y por ende es un campo rico, ¿ya? Y virgen. ¿Por qué creen que hace 2 años los premios Nobel en medicina, en fisiología,
fue justamente con sus trabajos en hipoxia, ¿no? Claro, ahora se ha enfocado que existen unos marcadores específicos de altura llamados HIF-1 alfa, HIF-1 beta, que le han encontrado, sí, ya habían vestigios, ¿no? Pero en los residentes, ¿no? Nativos a las grandes alturas, y habían vestigios de que estos residentes, ¿no? Estos pobladores a las grandes alturas tienen la tendencia a hacer determinado tipo de cánceres, ¿ya? Y justamente de eso se trata el premio Nobel, ¿no? Que ganaron, que la hipoxia condicionaba al desencadenamiento del cáncer, ligado a la expresión de estos marcadores de altura llamados HIF-1 y HIF-alfa y HIF-1 beta, ¿no? Entonces, farmacológicamente, de igual manera, ya los fármacos, específicamente la farmacocinética, se ve afectado, ¿ya? Fisiológicamente, por ejemplo, la altura es fisiológico, ¿no? Igual el embarazo, ser adulto mayor, ¿no? Ya bueno, el recién nacido, el neonato, ¿no? Patológicamente, fisiopatológicamente hablando, los obesos, por ejemplo, los que sufren de insuficiencia renal o hipertensos, o que tienen reacciones a veces a los medicamentos, ¿no? Entonces, los fármacos sufren cambios, ¿ya? Sufren cambios en sus efectos, ¿ya? Pero ahí no queda la cosa. También existen factores físico-químicos en el transporte de los fármacos en las membranas celulares, como presentamos en el videíto, ¿no? Esas membranas están ahí acopladas a membranas lipídicas, ¿no? Acuérdense de su curso de biología molecular, ¿no? Que es el modelo de Singer y Nicholson, ¿no? El modelo del sándwich, ¿no? Del mosaico fluido, ¿no? Que es una bicapa fosfolipídica, ¿no? Entonces, esos fosfolípidos que están atravesados de transmembrana con cabeza polar y patita no polar, ¿no? Y inmerso están proteínas y receptores, ¿no? Y hace que sea más lipofílico, entonces se puede hacer mayor asimilable, ¿no? En cambio, los hidrofílicos, ¿no? Lo opuesto. Entonces, parece que todos estos mecanismos físico-químicos, así como el pK, ¿no? El pH, ¿no? Tiene que ver mucho con el metabolismo, ¿no? De los fármacos, ¿ya? Entonces, aquí, pues, en esta bicapa de lípidos hay proteínas, ¿no? Transmembrana, y los principales proteínas, estas dianas, algunos trabajan a favor, en contra de la gradiente, o también utilizan, pues, ahora, pues, lo describió el 2004 el doctor Goodman y Gilman, ¿no? Proteínas G, ¿no? Unas proteínas G que determinan el clivaje, ¿no? En la membrana de los fármacos, el mecanismo de los fármacos. Y también se define que existen mecanismos de transporte que son difusión pasiva, filtración, transportadores, que atraviesan estos lípidos y poros acuosos. Incluso, ¿no? Ahora hasta el agua tiene un conjunto de canales que se llaman acuaporinas, ¿no? Y estas acuaporinas son específicas, ¿no? Hasta la glucosa tiene receptores específicos llamados los GLUTs. Me acuerdo que cuando yo era estudiante veían el GLUT2, GLUT3, pero ahora hay un montón de GLUTs. Igualito, las acuaporinas recién se habían clonado cuando era estudiante, pero ahora han clonado acuaporinas por todo el sistema, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar, no? Que la difusión también puede ser pasiva, ¿no? De los fármacos cuando atraviesan por los lípidos, ¿no? A favor de la gradiente de concentración hasta alcanzar un equilibrio, ¿no? Cuando estudiamos fisiología, ¿no? Acuérdense, el ion preponderante del intracelular, ¿cuál era? El
Potasio, ya se olvidaron. ¿Quién es el ion preponderante del extracelular? El sodio. Entonces, ¿qué era? Salía potasio, ¿no? ¿Cuántos potasios salían? 2, ¿no? ¿Cuántos sodios entraban? 3. Escucha, qué memoria, y en fisiología. Recién nomás han llegado. Entonces, esto es la base del potencial de membrana. Ah, ya me acordé, profe. Ya, muy bien. Entonces, ese mismo concepto se utiliza en el mecanismo de acción de los fármacos, ¿no? Cuando hablamos, pues, de pasaje o atraviesan, ¿no? Por la liposolubilidad, ¿no? Entonces, la liposolubilidad es el factor principal, ¿no? Que depende, pues, de la difusión pasiva, propiamente dicho, ¿ya? Y esto es un componente fundamental en la membrana. Por eso se dice, a mayor liposolubilidad, mejor difusión a través de las membranas y viceversa. El pH de ionización, definida, pues, ¿no? Por la ecuación de Henderson y Heisenberg, que se refiere a los ácidos o bases débiles, ¿no? Que pueden ionizarse dependiendo de la función del pH medio, ¿no? Y la parte ionizada, que es la carga eléctrica, es poco liposoluble, que atraviesa con dificultad las membranas, ¿no? Como que la membrana, ¿no? Están cargados, ¿no? Por eso es que se dice que hay un potencial, ¿no? En el intra es negativo y en el extra es positivo, ¿no? Hay un potencial de membrana y que a esto, ¿no? Se suma, ¿no? Justamente por esta ecuación de Henderson y Heisenberg, ¿no? Se suma, pues, el concepto de los ácidos débiles que se ionizan con pH alcalino y las bases débiles con pH ácido. Ah, entonces, ¿esto qué trae a colisión? Trae a colisión de que hay fármacos, ¿no? Como le decía, que están cargados ahí, ¿cómo se llama? Positivo, o si está ionizado, y si no hay cargas, pues no ionizada, y viceversa, ¿no? Y que esto también es otro factor que modifican, pues, ¿no? El efecto, pues, ¿no? De los fármacos, ¿no? Y aquí está, pues, la ecuación de Henderson y Heisenberg. ¿Ustedes han llevado fisicoquímica en ciencias básicas? ¿O han llevado química y física separada o han llevado biofísica? ¿Cómo está su currícula? Doctor, llevamos biofísica, pero también llevamos química. Biofísica. Sí, doctor. Qué bonito. Ya. Yo llevé física biológica, que era como biofísica, y aparte llevé fisicoquímica. Ya, y justamente en fisicoquímica, claro, en todo eso entendemos, ¿no? En química también hemos visto esto, y en bioquímica, en todo se ve. La ecuación de Henderson y Heisenberg de las bases débiles, el ácido débil, ¿no? Que se resume en el pK, ¿no? Resulta que cada parte del organismo, o sea, desde la saliva, ¿no? Desde la saliva, la papila gustativa, la tráquea, ¿no? El yeyuno, el duodeno, el estómago, tiene un pK diferente, ¿no? Entonces, los fármacos están elaborados justamente para que se absorban en un determinado lugar. Y finalmente, la eliminación, ¿no? Que es ya materia de la farmacodinamia, ya que se lleva a cabo en los riñones, ¿no? Mediante la filtración, ¿no? Entonces, se elimina todos estos transportes, ¿no? Y los transportadores mediados, ¿no? Por transportadores, ¿no? Por energía, ¿no? La bomba de sodio TPasa, ¿no? La TPasa, la difusión facilitada a favor de la reconstrucción de la grasa diente, el transporte activo en contragradiente, saturable por una inhibición competitiva. Para llegar a la absorción, ¿no? Que es un movimiento del fármaco desde el lugar donde se administra hasta la circulación sanguínea, ¿no? Hasta el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, eso ingresa por difusión pasiva, ¿no? Puede ser lento, rápido, ¿no? O puede ser de acuerdo a la intensidad, también la cantidad absorbida, ¿no? Una cruz, 2, 3 cruces, ¿no? Entonces, los fármacos ya pasan, ¿no? Atraviesan las membranas, llegan al torrente sanguíneo, como se dice, pasan su primera fase, ¿no? Efecto de primera fase,
y llega pues al hepatocito, ¿no? Y en el hepatocito es donde se va a llevar a cabo, pues, ¿no? Que una parte del fármaco, ¿no? Se va a la circulación sistémica y se va a los tejidos, ¿no? Y otra parte, ¿no? Se queda, se elimina, ¿no? Entonces, pero esto depende también de qué vía, pues, ¿no? Por ejemplo, la vía de administración, ¿no? Que pongamos, por ejemplo, la vía endovenosa, ¿no? En la vía endovenosa no hay fenómeno de primera fase, no existe que va a haber un fenómeno de primera fase porque es directo. El fármaco va directo al torrente sanguíneo, entonces se fija en un 95% a la albúmina, ¿no? Y recorre pues rápidamente, ¿no? A diferencia de la vía oral, ¿no? La vía pulmonar, ¿no? La rectal, ¿no? Ah, profesor, pero eso también depende de la vasculatura. Claro, pues no, claro, la absorción rectal, ¿no? Es mínima, ¿no? De 3 al 5%, ¿no? De vascularidad y la absorción es mínima, ¿no? Por eso es que algunas vías, ¿no? Son elegibles para, para poder, como se dice, poder utilizarlo como un medio de emergencia, ¿no? De una emergencia, por ejemplo, me viene un paciente chocado, la clásica, ¿no? Se quiere matar la señorita porque su enamorado lo dejó, etcétera, ¿no? Y si se toma Racumín, ¿no? Lo que se ve pues en las noticias, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vía utilizaremos? ¿La vía rectal? ¿La vía oral? ¿La vía endovenosa? ¿Qué dicen ustedes? La vía oral. Una vía oral, doctor, para un lavado de estómago. Oral. Este doctor me va a matar al paciente. Otra vía, a ver. Endovenosa, doctor. Sería la endovenosa, doctor. Claro, sí, un poquito nomás nos detenemos nos detenemos a pensar. La endovenosa, ¿por qué? Porque como estamos diciendo, ¿no? La endovenosa va directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Y su biodisponibilidad es del 95%, ¿no? Es directo y es rápido. En cambio, la vía oral es 65, 75, todavía va a haber el fenómeno de primera fase, se distribuye, va el hepatocito, etcétera, ¿no? Entonces, para salvar a esta paciente, ¿no? Tendré que usar a chorro cloruro en unas 30, 40 ampollas de atropina, ¿no? Y esperar hasta que dilate la pupila, verle las funciones vitales y le salvamos la vida, ¿no? Porque la atropina pues es el antídoto de los órganos perforados, ¿no? Entonces, así vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿ya? Este concepto de la biodisponibilidad y de los medicamentos. Pero eso nomás no son los únicos factores que afectan en la absorción de los fármacos, ¿no? Existen otros factores más, ¿no? Por ejemplo, la motilidad gastrointestinal, ¿no? A veces cuando la motilidad gastrointestinal está alterada, ¿no? Hay cambios en el vaciamiento, también esa es otra determinante, ¿no? El pH gástrico, el pH de ionización, el flujo sanguíneo, la hipovolemia, la hipotensión, ¿no? La presencia de alimentos, por eso algunos doctores, ¿no? Dicen antes de los alimentos, después de los alimentos, o sea, todas esas indicaciones, por muy banales que nos parezca, ¿no? Está hecho justamente para comprender, ¿no? Y la forma farmacéutica también, ¿no? No es lo mismo tomar una tableta que una cápsula, ¿no? Que una grajea. ¿Qué diferencia hay? A ver, ¿qué es una tableta? A ver, por acá están participando.
Es sin nota, solamente, a ver, Doctor, Enrique, dime. en este caso, una tableta es un medicamento sólido, a diferencia de Ya, una cápsula que tiene una cubierta gelificada y, ya, bueno, es más rápida su liberación del fármaco. ya. Claro, ¿por qué lo decía, no? Gracias, Enrique. Porque, ¿qué pasa? Que a veces, ¿no? Y suele suceder, ¿no? Y por eso es que, ¿no? Como anécdota, la forma farmacéutica es importante, ¿no? Dice, el doctor me ha dicho que me tome una tableta cada 8 horas, entonces, y como a veces uno no escucha la recomendación del médico, ¿no? Y uno agarra el blister, ¿no? De la tableta, que vienen pues 10 tabletas, ¿no? Vienen por blister, ¿no? Y dice, y consideran que todo ese blister es una tableta, ¿no? Imagínate, ¿no? Y te dicen cada 8 horas, o sea, te metes 10 cada 8 horas, imagínate cuánto te estás intoxicando, ¿no? Entonces, es importante detallar esto, ¿no? También la influencia farmacéutica, ¿no? Y también tiene que ver mucho la forma farmacéutica, porque el principio activo, ¿no? Va a hacer que se absorba mejor, ¿ya? Y esto también está ligado a la biodisponibilidad también de los fármacos. Luego, ya, esta liberación inmediata que tienen estos fármacos, ya, también va a ser condicionado, ya que se produce de manera brusca y rápida. Pero también hay otra forma que es controlada, otra pues temporal, ¿no? Que pretende liberar el fármaco, ¿no? De una manera continua, ¿no? O espacial, ¿no? Controlando el lugar de liberación, ¿no? Entonces existen formas y etapas, ¿no? Que se llaman, pues, ¿no? Etapas que limitan la biodisponibilidad, la desintegración, la disolución, que tiene mayor velocidad, ¿no? Las formas líquidas, ¿no? Y tiene ventajas, ¿no? De repente, eh, algunas cosas, ¿no? Menor velocidad de absorción, mayor duración, ¿no? Menores oscilaciones y mayor cumplimiento, ¿no? A veces son más gastos resistentes porque a veces se tienen que liberar en determinados momentos, ¿no? A veces queremos fármacos que no se actúen, ¿no? En el estómago, ¿no? Con los ácidos gástricos, sino queremos que se actúe en el duodeno, ¿no? Y entonces se protege, ¿no? Y pasa pues al duodeno, ¿no? Entonces, vamos a entender otro concepto, ¿ya? Que se llama bioequivalencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la bioequivalencia, no? ¿A qué se refiere, no? ¿Por qué son equivalentes los genéricos a los medicamentos originales o de referencia, no? Normalmente, ¿ustedes qué piensan? ¿Quiénes son mejores? ¿Los de marca o los genéricos? A ver, vamos a hacer una encuesta, dato, un apoyo. ¿Quiénes dicen que los de marca son mejores? Levanten la mano. Sin nota, así nomás. A capela, levanten la mano. Uno. ¿Quién más? No tengan miedo. Doctor, Vamos. bueno, yo no digo que sean mejores, pero doctor, el detalle que los de marca o comerciales comúnmente llamados, ellos tienen una cubierta, o a ellos se les denomina grajeas. O sea, tienen una cubierta protectora o también que lo hacen más asequible al paciente. Pero en sí, ambos tienen su mismo componente químico. Entonces, esa es la diferencia entre un comercial y un genérico. No, eso es, claro, es una característica más. Ahora le voy a explicar, Solo quería hacer una encuesta apoyo. A ver, ¿quién cree que los genéricos son peores que los de marca? A ver, levanten la mano. Vamos. Ya, bueno.
Yin. Ya. Bueno, en fin, le voy a explicar. Existe lo que se llama la farmacopea. ¿Ya? La farmacopea es como se dice, ¿no? Cuando yo quiero preparar un ceviche, ¿no? Yo tengo mi fórmula, ¿no? Gastón dice ahí bien claro, yo tengo mi limoncito, mi pescadito, ¿no? Entonces la farmacopea es eso, ¿ya? La farmacopea es la fórmula para realizar un fármaco, ¿no? Y hay farmacopea americana, ¿ya? Así es, que son patentados los originales, perfecto, ¿no? Hay farmacopea francesa, etcétera, ¿no? Hay farmacopea argentina. Nosotros nomás nos hemos quedado, no tenemos nuestra farmacopea, ¿ya? Entonces, el detalle es que la fórmula, ¿no? Es igual, tanto para genéricos y de marca, ¿ya? Porque justamente el tema son, ¿ya? Es que los principios activos que son elaborados estos fármacos no son químicamente puros, ¿ya? Entonces pareciera que hay una discriminación, ¿no? Vamos a ponerlo así entre comillas, ¿no? Cuando la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Y eso lo pude comprobar un colega, me acuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Y ustedes lo pueden colaborar, ¿no? Para aquellos que tienen familiares en Estados Unidos, en Europa, o que ustedes han estado, ¿no? Que a pesar, ¿no? Que el salbutamol, me acuerdo que mi amigo Carlos Guillén, ¿no? Bueno, es doctor, ¿no? Él sufría de rinitis alérgica y con asma, ¿no? Y se llevaba el mismo salbutamol del mismo laboratorio Glaxo, ¿no? La misma concentración, la misma dosis. Compró en Estados Unidos y resulta que era mucho más, ¿no? Concentrado, ¿no? Tal es así que le dio un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, es como que uno compra, ¿no? Cuando uno va de repente nos dan, no quiero decir hospitales, pero bueno, tácitamente, ¿no? Y nos dan pues medicamentos de la India, ¿no? Que vienen pues por cantidades, ¿no? Abismales, ¿no? Genéricas, ¿no? Y uno dice pues, si yo me compro uno de marca, ¿no? Una pastilla, entonces yo tengo que tomar genérico 3, 4, 5, ¿ya? En algunos es eso, ¿no? Se ve ese cambio, pero en todos no es, ¿ya? Porque hoy en día, ¿ya? Todo lo que tenemos en el medio son genéricos. Si no, lo que pasa es lo que acaba de decir Yamil, ¿no? Carvajal. Son patentados, o sea, hay un negocio, ¿ya? Entonces, es como que yo compro a un laboratorio un lote de paracetamol, pero ellos me venden pues sin nombre. Yo le pongo mi nombre, ¿no? Ya yo me llamo Fabricio, entonces yo le voy a poner a esos Fabricilol, ya, Fabricilol de 500 miligramos antipirético, listo. Y yo me encargo con mi publicidad y mi marketing, ¿no? Genero pues, ¿no? Y lo patento, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Nadie me va a usar mi Fabricidol, ¿no? Mi nombre comercial, mi nombre genérico, ¿no? Mi DCI es paracetamol, ¿no? Entonces, nadie me va, como se dice, me va a poder comercializar si es que yo no autorizo, porque yo tengo patentado con ese nombre, y a veces pues estas patentes duran pues 5, 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Pero en realidad en el Perú todo lo que vemos son genéricos nomás. Realmente son pocos, ¿no? Medicamentos de marca. Y la realidad es más triste todavía, porque como aquí cualquiera pues puede ir a la botica y te recetan pues tú puedes automedicarte, ¿no? En cambio en Europa
los que han podido ir a España, por ejemplo, ¿no? Uno no puede automedicarse. Y tal es así que cada medicamento, cada caja, ¿no? Tiene un color, ¿no? Por ejemplo, si tiene una banda roja, es de uso solamente de cardiología, ¿no? Si tiene una banda amarilla, es solamente uso de medicina general, del médico general, ¿no? Y así tiene una identificación para cada especialidad, ¿no? Entonces, estos estudios de bioequivalencia nos ayudan a definir eso, ¿no? La concentración, la velocidad, ¿no? Y realmente, pues, no se hace en el Perú. Estos estudios, ¿no? Se hacen en el Brasil, por ejemplo, cuando se quiere comprar medicamentos en grandes cantidades, ¿no? Ahora, la absorción por otras vías, ¿no? Vía sublingual o vía rectal, que por cierto se usa, pues, ¿no? A elección, ¿no? En pacientes hipertensos utilizamos a veces el subnitrato de Isorvide, ¿no? Hasta incluso el mismo captopril, ¿no? Se muele y se da sublingual. O por vía rectal, ¿no? Algunas veces para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que están estreñidos crónicos, que están hospitalizados por grandes tiempos, ¿no? Hay un estreñimiento crónico que tiene que ponerle, pues, como se dice, evacuol, ¿no? Estas cosas, ya, supositorios, ¿no? Entonces, hay indicaciones todavía, y bueno, la endovenosa, pues, es la que tiene mayor biodisponibilidad, ¿no? Y es útil, ¿no? Por su degradación y por salvar vidas, ¿no? Porque es inmediato, ¿no? Entonces existe, ¿no? Una infusión permanente, ¿no? Lo cual queremos llegar a una concentración plasmática. Así también la administración intramuscular, subcutánea, ¿no? También dependiendo del flujo sanguíneo, ¿no? Que es donde se quiere llegar, ¿no? La vía respiratoria, ¿no? En el asma, ¿no? Los aerosoles, los aerohalers, ¿no? Los discos compactos de polvo, ¿no? Igual la vía cutánea, ¿no? Las cremas, la lesión tópica, los parches, ¿no? Que salen ahora para tratamiento de reemplazo hormonal como anticonceptivos, ¿no? Entonces, todos estos tienen diferencias, ¿no? Y llegamos a lo que es la distribución, ¿no? Entonces, la distribución del fármaco propiamente dicho, ¿ya? Va a llegar un momento en donde, pues, el fármaco llega al torrente sanguíneo, ¿no? Y va a comenzar a distribuirse por todos lados, ¿no? Entonces, va a almacenarse en los depósitos tisulares, ¿no? No se va a la circulación, se elimina, ¿no? Por los riñones, ya. Entonces es importante, ¿no? Que comprendamos estos mecanismos, ¿no? La distribución, el comienzo, la intensidad, ¿no? Y los compartimientos, ¿no? Y el patrón de distribución, por ejemplo, fármacos hidrosolubles, liposolubles, de fármacos de elevado peso molecular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También el transporte de los fármacos en la sangre, disueltos en el plasma, el fármaco libre, o también unido a las proteínas o a los elementos formes, ¿no? Todo esto tiene, o sea, los elementos formes, en este caso la albúmina, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí hay un volumen aparente de distribución, ¿no? Que se trata, pues, que en un determinado tiempo, ¿no?
se va a distribuir por todos los compartimientos líquidos, ¿no?, del sistema, ¿no? También hay una propiedad de la unión, ¿no?, en la cual pues se une, ¿no?, la ley de acción de las masas, si es reversible, si es saturable. Y una fracción libre puede acceder a los sitios de acción y su eliminación, ¿no? Estas moléculas pueden estar unidas o no pueden estar, no se pueden, no pueden ser eliminadas, no causan efecto, ¿no? Tenemos todas estas variantes. Unión a las proteínas plasmáticas, ¿no?, sus consecuencias, ¿ya? Interacciones entre fármacos, cambios en la respuesta del fármaco desplazado, ¿no? Por ejemplo, hay fármaco A que se une pues a las proteínas en un 99%, el otro un 80%, ¿no? Y así existe una interacción, ¿no? ¿Qué cosa es una interacción, no? Una interacción es cuando un fármaco tiene un efecto, ¿no?, sobre otro, ¿correcto? Pero también hay otros factores más, ¿no?, que aparte de los que estamos describiendo, que intervienen, ¿no? Por ejemplo, la influencia del flujo sanguíneo regional, ¿no?, órganos muy bien irrigados por el riñón, hígado. Hay órganos que son menos irrigados, ¿no?, el músculo, el tejido adiposo, el hueso, qué sé yo, ¿no? O también hay órganos de tejido acumulativo, ¿no? Los huesos, los dientes, ¿no? Son depósitos de... Me acuerdo que había pues un tiempo la famosa, unos antibióticos que salieron y producía pues un oscurecimiento pues de los dientes, ¿no? ¿No? Había unos antibióticos, la lincomicina, ¿no?, y que daba pues esa y también la tetraciclina, ¿no?, todos derivados de esa familia, ¿no?, que producía pues, ¿no?, se ponían marrones los dientes, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, y aparte también, claro, también el sulfato ferroso, ¿no? Y lo más importante, las barreras, ¿no?, hematocefálicas, que son pues algunos fármacos son liposolubles, o la placentaria, ¿no?, que hay limitaciones por la teratogenia. Y esto es importante, ¿no?, por eso que la FDA regula, ¿no? Regula, por eso ponen fármacos de categoría A, B, C, ¿no?, E, ¿no?, de estricta, ¿no?, que no se puede en el primer trimestre de embarazo, en el segundo trimestre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay el riesgo que haya teratogenia, ¿no?, en el feto, ¿no? Muy bien, seguimos. El volumen aparente de distribución, ¿no? ¿Qué cosa es el volumen aparente? ¿No? Es un volumen teórico de agua corporal en que se disuelve el fármaco, expresado en litros por kilogramo de peso corporal, ¿ya? Y es una constante, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un parámetro numérico representativo de la distribución de los fármacos, que se obtiene a partir de datos analíticos experimentales, ¿no? Y puede definirse como el volumen hipotético de líquido que se debería disolver una cantidad total de fármaco que llega al organismo, para conseguir así una concentración igual al del plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, este volumen no es una entidad real, es un volumen ficticio en el que teóricamente se repartiría un fármaco de forma homogénea por el plasma,
¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Con esa concentración que es detectada analíticamente en el plasma, ¿no? Cuando se administra, ¿ya? Se va a obtener un valor que se supone que existe una distribución uniforme, ¿no? En los 3 compartimientos acuosos, o sea, en la sangre, en el espacio intersticial, en el espacio intracelular, ¿no? Y entonces el organismo se comporta como un recipiente de líquido total de estos compartimientos en el que se disuelve pues el fármaco, ¿no? Interesante, y esto está dado por una fórmula, ¿no? Es igual, dice, ¿no? Al volumen o la cantidad total del fármaco que llega al organismo sobre la concentración plasmática del fármaco, ¿no? ¿Ya? Entonces, está relacionado con la cantidad total del fármaco, ¿no? Con la concentración plasmática, ¿no? Y además permite calcular la dosis inicial con rapidez para tener efectos terapéuticos. Y esto se utiliza, por ejemplo, en salas de emergencia, ¿no? En pacientes que son chocados, deshidratados, ¿no? Cuando teníamos la epidemia del cólera, por ejemplo, ¿no? En los años 90, ¿no? Y bueno, normalmente cuando viene también un paciente deshidratado, ¿no? Ahora también que tenemos pacientes por COVID, ¿no? Que entran a la SUSI de la misma manera. Modificaciones en el volumen de distribución, ¿no? Puede ser por cambio de la composición corporal. En el ser humano fisiológicamente no es la misma cantidad. ¿Quién tiene más agua? ¿Los hombres o las mujeres? Recuerden, ¿quién tiene más agua en el intersticio, en el cuerpo? Los varones, doctor. Los varones, ¿no? Por lo mismo que tenemos, entre comillas, ¿no? Menos grasa corporal, ¿no? Entonces, también algunas condiciones patológicas, ¿no? El adulto mayor, el anciano, tiene una tendencia a tener menos agua, el obeso igual, y bueno, las proteínas plasmáticas están ligadas dependiendo también, ¿no? A las proteínas que haya, ¿no? Y la duración del efecto de la misma manera, ¿no? Dependen del nivel plasmático. ¿Y qué sucede finalmente con el proceso de eliminación, ¿no? Ya bueno, ya hemos entendido cómo se absorbe, se distribuye, y hablamos un poco de farmacodinamia, ¿no? El fármaco llega a la sangre, una parte se excreta y una parte se metaboliza dentro, ¿no? del hepatocito, y ahí aparece pues unas etapas metabólicas, ¿no? Por ejemplo, de glucorenización, ¿no? Donde se va a formar a otros metabolitos, ¿no? Fácilmente excretables, ¿no? Ahí tenemos como vías de excreción la vía renal, que es la más importante, donde lleva a cabo la filtración glomerular, la vía biliar también, cuando no funciona la otra, la enteropática, la leche materna, ¿no? Importancia toxicológica en el recién nacido, ¿no? También la saliva, el sudor, ¿no? Los pulmones. ¿Ya? Entonces, es importante esta vía renal cuando hablamos de fármacos que no se pueden metabolizar. Y los mecanismos que están implicados en esto es la filtración glomerular, la secreción y la reabsorción tubular. Entonces, de manera que hay una fracción libre, ¿no? Que queda ahí en el flujo sanguíneo, que se secreta, ¿no? Tubularmente, y se reabsorbe también hay una de la luz tubular y vuelve a la sangre, ¿no? O sea, no solamente lo que liposolubles y que no están ionizadas al pH, ¿no? En la orina se elimina, ¿no? O sea, es altamente selectivo, ¿no? Para que llegue a la orina, pues tiene que ser hidrosolubles ionizados por el pH en la orina, ¿no? ¿Y qué pasa con los liposolubles? Se reabsorben, ¿no? Se reabsorben, de nuevo entra el ciclo, ¿no? O se eliminan en menores cantidades por otras vías, ¿no? Como ya dijimos, ¿no? La enteropática, la vía biliar, la leche materna, etcétera. Algunas modificaciones en la eliminación renal. Bueno, ya estamos hablando de patologías propiamente dichas, ¿no? La insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Pacientes que sufren de diálisis, ¿no? Trasplantes de órganos. Pacientes también que son ancianos,
¿no? Insuficiencia renal, o hay competencias con el transportador, o modificaciones del pH de la orina, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Pacientes diabéticos, ¿no? Pero lo que no se puede eliminar se va por la excreción biliar, ¿no? Es una posibilidad la circulación enterohepática, ¿no? En el hígado, el metabolismo en bilis, se va el metabolismo en el intestino y se excreta en las heces, ¿no? Como esterco bilinógeno, ¿no? También otra parte, ¿no? Se va en la leche por difusión pasiva, ¿no? Es ligeramente más ácido el plasma, ¿no? Hay una posibilidad que estos fármacos básicos queden secuestrados, ¿no? Y también se eleva a la unión, pues, algunos componentes de la leche, ¿no? Entonces, aquí repasamos un término muy importante, ¿no? La biotransformación enzimática, ¿no? ¿Y en qué consiste, ¿no? Esto se lleva a cabo en el hepatocito, ¿no? Específicamente en el citocromo P450, ¿no? ¿Y en qué consiste? Que es un conjunto de reacciones bioquímicas donde el fármaco queda en un metabolito, ¿no? Y se identifica, pues, metabolitos inactivos, activos, ¿no? Y con actividad farmacológica distinta al fármaco original, ¿no? En el hígado, pues, llega el fármaco por acción de una enzima, ¿no? Una coenzima, hay un producto transformado, un metabolito, ¿no? Y ese metabolito, cuando se hace, ¿no? Deportes de alta competencia, ¿no? Cuando estuvimos en el mundial, ¿se acuerdan? Con Paolo, ¿no? Los indicaron, a pesar que había tiempo que había tomado el mate de coca, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estaba el metabolito del mate de coca, ¿no? Y todo el problema que hubo con Paolo, ¿no? Entonces, ¿no? Terminamos en esta diapositiva, ¿no? Especificándoles, pues, que acá tenemos, pues, la farmacodinámica, ¿no? Que también es un conjunto de efectos bioquímicos, celulares, fisiológicos, ya, pero que ya habla sobre los mecanismos de acción, ¿no? Entonces, ya eso es parte de la siguiente clase, donde nosotros vamos a hablar, ¿no? De la enzima, del sustrato, del receptor, ¿no? Vamos a hablar, pues, de las leyes de Day, ¿no? De todo, pues, referente, ¿no? A lo que el fármaco le hace al organismo, ¿ya? Bien, espero que la clase haya sido de su agrado,